Gracias, Sí. muchas gracias. Oye, quiero saludar especialmente a todos nuestros telespectadores. Hoy un tremendo programa dedicado a salud, a temas que nos ocupan, en vivo, ¿ah? Es la señal 23, Canal 8 del BTR, para conversar justamente el día de hoy en la primera parte del programa con Yolanda Maldonado. Ella es directora de carrera de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello. Y queremos conversar hoy día con Yolanda un tema que no es menor en nuestra vida diaria, que es el ruido ambiental, pero preferentemente en la ciudad. Es un tema que complica incluso a nuestra salud mental. Y es por eso que el día de hoy queremos tocar estos temas, hablar de los decibeles. Concepción es una de las ciudades que marca un hito lamentable de denuncias, más de 700 casos en un ranking país. Es la tercera ciudad con más denuncias de ruidos molestos en la ciudad de Concepción. Y es así como cuando uno duerme mal, cuando uno tiene ruido, cuando uno convive, cohabita con el ruido, de verdad que tiene consecuencias también en el genio, en el carácter, en el rendimiento. Por eso nos interesa mucho conversar de esto. Te agradecemos tu tiempo, Yolanda Maldonado. Mira, que hacía mucho tiempo, además, que no nos veíamos, que no conversábamos contigo. Permite abrazarte en nombre del equipo y muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Yolanda. Buenas tardes, Richard. Muchas gracias como siempre por la invitación, la consideración. Estoy muy feliz de estar hoy día en pensamiento propio y reencontrarnos en este espacio para tratar justamente este tema muy importante que es el ruido de ciudad, el ruido de las calles, el ruido de las aulas y todas sus consecuencias. ¿A cuál? Sí, de eso y más vamos a conversar el día de hoy, absolutamente en vivo, en la señal 23 Claro BTR. La segunda parte va a estar el doctor Jean-Pierre Giraudo Orrego, conversándonos también de algunas novedades que son bien interesantes y vienen desde Japón, ¿no? Que son los avances para influir, ¿cierto? O conseguir que se, se recuperen los dientes. Es bien interesante, ¿eh? No es solo, ¿cierto? Artificialmente, hoy día los implantes, no. Hoy día en Japón se está avanzando en unas técnicas que son muy novedosas y que queremos conocer un poco más con Jean-Pierre. Quiero saludar a nuestros patrocinadores. Como siempre me acompañen Automotriz Pochar en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Es un taller multimarca. El calor que usted necesita para su casa, para su hogar, para su departamento, para la piscina, ¿por qué no? Lo entrega un calefactor PAPS. Los calefactores PAPS están en Víctor Lamas 449 en Concepción. Son espectaculares, tienen servicio técnico y entregan ese calor de hogar. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de infección digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 357 en Concepción. Te cuento que hay una instancia para chequear su corazón. No espere que su corazón falle o el corazón le avise que algo anda mal. Un electrocardiograma, hágalo ahora, un holter de presión arterial en Cardiogres. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. San Martín 459-1459, eso es, y toda la información está en la web, ¿ah? www.cardiogresSPA.cl. Estamos. Entremos en materia, estimada Yolanda Maldonado, directora de carrera de fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello. Oye, me impactó este ranking lamentable respecto a la ciudad de Concepción, donde nos desarrollamos, donde cohabitamos, en fin, y estamos en el tercer lugar liberando por reclamos de ruidos molestos. Eh, Entremos en materia en esto primero y después entramos, ¿qué quiere decir esta cifra? Bueno, es un temazo en estos tiempos, sobre todo en una ciudad como la nuestra, una ciudad industrial grande, donde hay harto desarrollo de proyectos inmobiliarios, ruido de calle, transporte público, etcétera. Y por qué no decirlo, también en una sociedad que es bastante individualista y no siempre considera cómo se sienten los otros. Acá no estamos hablando solamente de que el ruido sea molesto, estamos hablando de que el ruido realmente puede impactarnos, puede enfermarnos también y generarnos alteraciones tales como
un sueño alterado, problemas de concentración, estrés y mucho más, ¿cierto? Hipoacusia inducida por ruido, sí, todo depende, eso sí, de la medida de la intensidad con que estamos expuestos a estos sonidos y la cantidad de tiempo. Mientras más intenso es el sonido, menos tiempo tenemos que estar expuestos a ese sonido. Eso es muy importante tenerlo presente, Richard. Sí, sabes que estaba mirando también, entremos en materia de lo que implica esto de los 45 decibeles permitidos, tú me corregirás si esos son los números o no, entiendo que otros son de 55 decibeles en horas de día, en horas de noche, pero vamos al tema que nos convoca en materia, por ejemplo, de qué es estar viviendo, conviviendo con este ruido. El ruido ambiental tiene muchas consecuencias. Yo mencionaba una, el tema incluso de afectar en nuestra salud mental. Claro que sí, problemas de concentración, el sobreesfuerzo que nosotros hacemos con nuestra reserva cognitiva para mantener la atención con este ruido de fondo que está compitiendo fuertemente con nuestra concentración, obviamente nos cansa. Y al estar expuesto a eso de manera sostenida, en el tiempo, por supuesto, también puede causar como una sensación de estrés, de fatiga, alterarnos el sueño, exponernos a cuadros de estrés fisiológico desde el punto de vista auditivo, pero también neurológico. Realmente es algo invisible, pero muy poderoso, que es materia de salud pública, pero también es materia de promoción, de educación, y es por eso que hoy día a través de la fonoaudiología abordamos esta temática. Pensemos en las aulas de clase. Si el ruido de fondo, entiéndase por ruido algo que no es grato, algo que uno no quiere oír porque quiere prestar atención a otra cosa, en este caso para poder atender a una clase, para poder concentrarse, estamos hablando de que apenas serían aceptables 50 decibeles de ruido de fondo, cuando sabemos que probablemente si fuéramos con un sonómetro a las aulas de clase sería mucho más que eso. Ahí tenemos dos problemas. Por un lado tenemos a los profesores, que son profesionales de la voz, hemos hablado de eso en otros programas, ¿cierto, Richard? Y por supuesto están compitiendo con ese ruido y tienen que hablar aún más fuerte para hacerse oír en medio de todo el ruido de fondo, de calle, de patio, de recreo, etcétera. Y por otro lado, tenemos a nuestros estudiantes y también al profesor luchando por concentrarse con todo ese ruido, agotando esas reservas cognitivas, afectando el proceso de aprendizaje y estresando nuestro sistema auditivo, estresando nuestro descanso y nuestra concentración. Mira, yo, digamos, veo estos actos de contaminación, de trabajo, que muchas veces, cuando te hablo de esto, te hablo del ruido de la ciudad. Ahora, hay que entender que acústicamente la ciudad de Concepción, estamos hoy día conversando de ella, no es una ciudad amigable, y que tiene un sinnúmero, tú estás detenido en algunas consecuencias, pero está también el ejemplo de esos trabajadores que están constantemente sometidos a un tema laboral de ruido. De hecho, la ley los protege, estamos de acuerdo. Pero la ciudad como ente, ¿cierto? También tiene consecuencias a propósito de su ruido, la locomoción, los bocinazos, los trabajos, los gritos, en fin, las sirenas. Todo esto también hace que la ciudad se convierta derechamente en una ciudad no amigable. Y este número de 700 casos de reclamos no es un número bajo tampoco. Exactamente, realmente es una cifra muy alarmante que tenemos que revisar. Pensemos, 55 decibeles decíamos apenas aceptable, 65 decibeles nos estresan fisiológicamente y empieza a causar consecuencias. Y lo más grave de todo sería el panorama irreversible, estar expuesto constantemente a 85 decibeles o más, que es el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud, de manera prolongada, puede hacernos perder la audición de manera permanente. El problema de la hipoacusia por exposición a ruido permanente, diario, que está definido ya como un ruido de 8 horas, como una jornada laboral completa expuesto a un ruido, es que es muy silente, parte de a poco, de manera que cuando la persona ya se da cuenta
que está perdiendo la audición, que hoy como que ya necesita más intensidad del volumen del televisor o del celular, con alguna dificultad para entender, se va a evaluar y resulta que ya tiene una pérdida bastante significativa. Y todo eso es prevenible, pero estamos llegando tarde. Tal como tú dices, ya tenemos estos 700 reclamos en nuestra ciudad. Eh, Tú que eres de acá sabes que hay un montón de cortes de tránsito en distintos puntos que a su vez ha hecho que se congestionen otros puntos, ¿cierto? Están las construcciones, están los trabajadores, como bien tú señalas, trabajando estas jornadas de 8 horas diarias, expuestos a 80 decibeles o más. Y obviamente hay la protección auditiva, si es que no podemos intervenir el ambiente, que es algo que hay que proponerse, tenemos que usar protección auditiva. Ya en los trabajos, por ley, que están expuestos a ruido, tienen que usar estos fonos que son supraauriculares y te aíslan del ruido y eso es una medida preventiva sumamente efectiva e importante. De lo contrario, también están estos tapones de oído que se podrían eventualmente utilizar para esos contextos ruidosos de trabajo en particular. También hay que pensar que está, no sé si tú has visto en las calles, también hay muchos jóvenes que usan estos fonos supraauriculares para escuchar música y aislarse del entorno, que tiene otro tipo de riesgos, que bueno que no compita con el ruido para que no escuche mucho más fuerte la música, pero por otro lado te aísla del entorno, te puedes distraer, a lo mejor alguien te toca la bocina, no la escuchas, Bueno, por lo hay tanto, casos, han habido casos, claro, Yolanda, de jóvenes que han fallecido producto de ir con esa música, con esos fonos, y no han prestado atención a un vehículo o, ¿cierto?, incluso al tren mismo, al biotren. tal cual. Yo también lo he observado así en el tránsito. Veo a los jóvenes también andar escuchando música en las calles, en la micro, y uno que no anda con audífonos, uno siente lo que está escuchando ese joven. Entonces, que su salud auditiva en el largo plazo se va a deteriorar muchísimo más rápido que las generaciones anteriores a nosotros, que no estaban expuestos a estos niveles de ruido. Oye, entremos en una materia que es producto de lo que tú estás señalando, que es las consecuencias en el individuo. Claro, está el tema de la salud mental, que ya hemos mencionado, está el tema, por ejemplo, también de, por ejemplo, la calidad del sueño, pero hay un elemento que yo creo aquí que es clave, Yolanda Maldonado, que es justamente el tema de intentar no normalizar el ruido, no acostumbrarnos al ruido, porque eso de verdad que es un súper gran problema que después, como bien tú señalaste, va a tener consecuencias gravísimas. Claro, tenemos por una parte como el daño auditivo, el daño neurológico, el estrés, las alteraciones del sueño y lo estamos normalizando. Yo creo que tienes toda la razón en ese punto, no podemos, por lo menos tenemos que ser conscientes de que este entorno ruidoso en el que nos desenvolvemos todos los días no es para lo que fueron creados nuestros oídos, nuestro cerebro y por lo tanto hay que proteger ese sistema de todas formas, dosificar, eh, elegir los lugares en que vamos a escuchar música o por lo menos llevar contabilizar un poco la cantidad de horas que estamos al celular, que estamos escuchando música y si esa escucha es en un entorno ruidoso o no, es muy diferente. Por ejemplo, si tú te expones a 80 decibeles, tú no debieras exponerte más de 8 horas diarias a ese sonido. Sin embargo, si te expones a 88 decibeles, ya no debieras exponerte más de 4 horas en el día, ¿ya? Entonces, a tener en consideración esa dosificación, esa capacidad de desconectarse de los sonidos y que si vamos a escuchar música, tal vez hacerlo cuando estemos más tranquilos, en casa, con la ventana cerrada, no en la calle, es un ruido muy competitivo. ¿Para qué vamos a hablar de los conciertos? No le vamos a decir a las personas que no vayan a los conciertos, a todos nos gustan, pero fíjate que ya hay algunas señales ahí de que se están habilitando estos espacios de calma no por razones de protección auditiva, sino más bien como en la tolerancia a la alta intensidad del sonido en personas que tienen una mayor sensibilidad en ese aspecto. Pero es una buena señal y una buena estrategia, así como hay también en la misma Universidad Andrés Bello
una sala de calma, donde pueden acudir los estudiantes en los momentos que estimen y dentro de la calma que hay ahí, de que nadie te va a interrumpir, pero hay menos ruido también. Y eso baja el nivel de estrés y te compensa rápidamente. Oye, Yolanda, una consulta. ¿En qué etapa del proceso de la educación sonora estamos? ¿Tenemos educación? ¿Tenemos cultura sonora? Si miro este número, creo que no. Tenemos mucho que hacer y entender, respetar, ¿cierto?, al otro, generando ruidos. Y a propósito también, te ligo este tema con ese respeto que también tiene que tener la misma comunidad, por ejemplo, del edificio, del condominio, que tiene que respetar a los otros y que parece que se respeta poco todavía. Por eso te digo, culturalmente, en esta educación sonora, ¿en qué etapa estamos? Yo creo que estamos incipientes, pero hay señales, como te decía, en algunos recintos, hay algunos centros culturales, puntualmente en la región del Biobío, tal vez hay posibilidad de incrementar esto, pero por ejemplo, habilitar los lugares con un aro magnético para que las personas que utilizan audífonos se puedan conectar directamente y no estén compitiendo con todo el entorno ruidoso, ¿cierto? Nosotros como Fonoaudiología en la Universidad Andrés Bello también estamos haciendo todo un trabajo con la cadena de producción de lo que es el Teatro Bio Bio, acá en Concepción, porque no es solo el cuidado vocal del artista, para que un artista tenga una trayectoria larga y saludable, tiene que cuidar también su audición, que es su herramienta de feedback, ¿cierto? Para poder hacer una buena proyección, una buena entonación y además del artista, hay toda una cadena de producción detrás, hay managers, hay sonidistas, todos están expuestos al ruido, porque no es solo el show, es también como toda la preparación previa en las condiciones más similares a las que se va a realizar el espectáculo. De manera que la protección auditiva, contabilizar el tiempo que estoy expuesto a estos ruidos y contar con espacios de ensayo en este caso, que cumplan con las condiciones de sonido adecuadas, es fundamental. Así que, Ujú. ¿dónde estamos? Empezando, pero con muchos profesionales capacitados para contribuir en esa materia. Fíjate Correcto. que estuve en un conversatorio muy interesante hace 2 semanas y contaba con una profesional de Magallanes que se estuvo midiendo el ruido de las aulas que realmente estaba muy por fuera de lo recomendable y se pusieron de acuerdo en su institución para tejer unas almohadillas, por así decirlo, para las patas de las sillas. No es que cuando uno se corre en la silla hace un ruido como bien desagradable y contamina acústicamente totalmente, y es algo, una medida muy sencilla, pero que te cambia totalmente el clima acústico si tú te pones de acuerdo con tus compañeros, con los apoderados, con la comunidad del lugar que sea. Con medidas tan sencillas como esas podemos ir limpiando este ambiente acústico. ¿Sabes qué? Quiero aprovechar esta oportunidad que estamos con Yolanda Maldonado. Ella es la directora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, para conversar del ruido ciudad. ¿Hay algún catastro, por ejemplo, de los entornos urbanos que generan más impacto sonoro y que complican la vida de los vecinos? Te lo pregunto porque yo voy a aprovechar esta instancia para hacer un reclamo también por el sonido, y solidarizando con los trabajadores que viven ahí prácticamente casi, no sé, 10 horas. Se suele decir que trabajamos 8, pero algunos trabajan más en el entorno de la Plaza Independencia de Concepción, porque es un lugar en donde que debiera ser pasivo, que debiera ser tranquilo, pero hoy se instala cualquiera con un megáfono, se instala cualquiera con un equipo de estos modernos que hay, y se instalan otros grupos musicales que lo que hacen es contaminar justamente acústicamente la ciudad. Y evidentemente los trabajadores que están en esos locales comerciales aledaños a la Plaza Independencia de Concepción sufren, ¿cierto? Estos ruidos. Eh, yo me recuerdo de un funcionario que trabajaba en esas oficinas que están cerca de lo que era en su minuto la gobernación, hoy es la delegación provincial, presidencial, digo. Y este señor decía que abajo todos los días se instalaban grupos que además aprovechando la acústica natural de esa galería, la verdad que era prácticamente una oficina en la cual no se podía trabajar. Entonces,
te pregunto, los entornos, ¿cierto?, urbanos que complican la vida de las personas y por otro lado, qué pena lo de la plaza. Tal cual. Mira, lo importante acá es eh, empezar. Y yo creo que este espacio que tú nos das hoy día, Richard, es muy importante para comenzar a tomar estas pequeñas medidas que pueden ayudar. Claramente hay temas regulatorios también, todo lo que pueden hacer las municipalidades, los funcionarios públicos, el orden que se puede colocar, porque acá no estamos hablando solo de personas que estén emitiendo ruidos. Desagradables, sino que pueden ser ruidos muy armónicos, como alguien que quiere mostrar su arte, puede ser muy buena la persona. El tema es que está ese sonido, el del instrumento, el de la calle, el grito del que está vendiendo, y la suma de todos estos sonidos es lo que genera este ruido que es un sonido desagradable e intenso. Ahí está. Oye, ¿sabes qué? Danos un tips, por favor, Yolanda Maldonado, en atención a, diría yo, las consecuencias que, digamos, van complicando el oído, ¿ya? O al oído. Y, y las señales de alerta, más bien, si ese yo pudiera hacer esa mejor la descripción. ¿Cuáles son las señales de alerta para no normalizar el ruido? Bueno, lo primero es prestar atención a lo siguiente. Nuestro cerebro tiene como esta capacidad de tomar los estímulos y hacerlos figura y fondo, ¿cierto? Ahora yo estoy conversando contigo, siento a lo lejos un poco de ruido de calle y soy capaz de concentrarme en ti y el resto es como que no existiera. Pero no es que mi oído no lo esté recibiendo, sino que yo he elegido, con un pequeño esfuerzo, ignorarlo, ¿verdad? Ahora, si ese ruido sostenido y es mucho más intenso del que hay en estos momentos, es distinto, o sea, producir una fatiga auditiva. Puede llegar un momento que yo incluso ya no escuche el sonido. No porque mi oído no sea capaz de captarlo, sino es que se agota, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma aquí? Harta atención a nuestra querida audiencia sería, ¿cierto?, escuchar zumbidos, pitidos, de pronto ya darme cuenta que voy a empezar a tener que subir un poquito el volumen al celular, a colocarle unos puntitos más de volumen al televisor, o quizás alguien te pueda dar la retroalimentación y decir, oye, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué tú te escuchas un poco menos a ti mismo? Todas esas son señales de que tenemos que ir rápidamente a un prestador de salud y evaluarnos nuestra audición de manera objetiva, ¿ya? Fíjate que me voy a salir un poco del tema Perdón, que, perdón, voy a hacer como una precisión también para los estudiantes, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en la etapa inicial escolar, en pleno desarrollo, entre los 0 y los 10 años, ya siempre que vea a un niño desconcentrado, descartar otras posibilidades. No siempre es un tema de distracción, puede ser también un tema de acceso al sonido, que por ahí es como una colega bien decía, es como una persona que mira a través de persianas, algunas abiertas, algunas cerradas, como que falta información y tú estás haciendo un sobreesfuerzo constante para completar la información que no pudiste recibir acústicamente. Y eso causa cansancio y te desconcentras. Pero el problema raíz no es la concentración, es la pérdida de audición. Y en esa línea, ya es el tener una fuerte recomendación a quienes, para las familias de recién nacidos, hacer un tamizaje, descartar las hipoacusias, no es una garantía pública, esto hay que pagarlo. Pero si se puede hacer, háganlo. Muy importante y siempre que haya algún problema de aprendizaje, algún problema conductual, mirar también la parte auditiva. Puede haber algo ahí. oye, Yolanda, me quedan 2 minutos de programa porque cuando uno está entretenido y se está informando acerca de cosas que cohabitan con nosotros, el tiempo pasa volando. Oye, un detalle que yo no puedo dejar de mencionar, estando contigo en esta conversación el día de hoy, eh, sé que el tema es el ruido país, que Concepción especialmente está ocupando lamentablemente la tercera ciudad, ¿cierto?, en reclamos de los ruidos molestos. Pero ¿qué hacemos con ese señor, con esa señora que ronca y este matrimonio en cuestión también? Te lo tengo que preguntar porque a veces hay decibeles impresionantes. Qué buena pregunta. A ver,
las roncopatías tienen que ser estudiadas. Eso es lo primero, no, no es normal, ¿cierto? Ya más de una noche roncando. Eh, hay que ver cuál es la causa, si es una obstrucción, si es congestión, rinitis alérgica, adenoides, un millón de posibilidades, y el profesional adecuado para revisar aquello es el otorrinolaringólogo. Y obviamente siempre hay periodos del año en que se sufre más con la humedad o la llegada de la primavera o en el verano cuando tuvimos los incendios, ¿cierto? Todo eso hace que nuestro cuerpo también reaccione de una manera mucho más intensa en la parte respiratoria, que además de eso puede afectar nuestra parte fonatoria, de manera que el llamado ahí siempre es a consultar porque efectivamente tiene consecuencias para la persona que ronca, ¿cierto? Y que posiblemente esté oxigenando menos de lo que debe y todo lo que implica, pero también hay temas de convivencia, hay temas de pareja, de armonía, que yo creo que muchas veces son con soluciones pequeñas, pequeñas acciones, se logra una mejora en la calidad de vida muy importante. No, Así sin que duda. Oye, te ofrezco, Yolanda Maldonado, en tu calidad de fonoaudióloga, ¿cierto? Directora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello. Te ofrezco hacer un redondeo que estamos conversando en atención al efecto dañino de vivir en una zona de ruido y sugerir también algunos tips. Hoy fíjate que esto mismo de las ventanas con termopaneles, etcétera, ha ido también cambiando, la técnica también ha ido mejorando. Por eso te invito a hacer un redondeo de lo que hemos conversado y quizás algunos tips para enfrentar estos temas, entendiendo que hay también equipos especializados, especialmente para los trabajadores, y no tener consecuencias cuando ya se es mayor y perder la audición justamente por no usar estos equipos también. Estoy contigo llorando. perfecto. Gracias por esa pregunta. Mira, lo primero que hay que decir es que el día que nosotros más escuchamos, si es que tenemos una norma audición, ya si tenemos esa bendición, que la mayoría de la gente la tiene, es el momento en que más escuchamos en nuestras vidas, cuando nacemos. Poco a poco hay células que son especializadas en distintas tonalidades, por así decirlo, eh, que se van muriendo en el camino. Y cuando ya muere una cantidad más importante, desde los 60 años aproximadamente, todos empezamos a escuchar con más dificultad los sonidos agudos, como el timbre, como un pajarito, como cuando cae un alfiler. Esos son sonidos agudos, ¿ya? Y es una pérdida fisiológica, ¿ya? Pero el llamado es, si estamos en este entorno que es grave. Tenemos una contaminación acústica que es muy preocupante. Eso no va a pasar a los 60 años, va a pasar mucho antes. Quizás a los 55, a los 50, 48, no lo sé. Y las señales de alarma, o sea, siempre la prevención, Richard. Ya, ojalá todo niño que naciera en el mundo pudiese descartar el tener una pérdida auditiva discapacitante. Eso es lo primero. ¿Ya? Luego en el proceso escolar y en la casa observar las conductas, si es que alguien se observa como un poco atento o con algún comportamiento que preocupe en términos de aprendizaje, considerar dentro de todo lo que hay que descartar algún problema de audición, que puede a veces no ser tan evidente porque las pérdidas de audición no siempre son completas, a veces son parciales. ¿Ya? Mm. Pero que sin duda afectan el acceso a la información, al aprendizaje, al desarrollo, a la calidad de vida. Y por otro lado, prestar atención, ya pasando los 55 años, acercándonos a los 60, si vamos requiriendo un poco más de intensidad, que nos hablen más fuerte, nos repitan las cosas, tenemos que leer un poco los labios para completar lo que nos falta acústicamente, entonces consultar a un otorrinolaringólogo idealmente, ¿ya? Si no, medicina general también es un buen comienzo, pero si se puede ir al otorrinolaringólogo es lo que yo recomendaría para poder hacer un buen estudio y derivar ya para exámenes audiológicos que por excelencia para un adulto sería una audiometría. ¿Ya? Correcto. Y tener atención con señales como perdón, pitidos en el oído y necesidad de más información acústica, más intensidad. Esas serían las señales
con las que yo cerraría esta conversación para cuidar la audición de todos y que nos dure el máximo tiempo posible. Cuando llegue el momento en que empecemos a perderla y nos empiece a afectar, van a haber alternativas, claro que las va a haber, pero todavía no nos van a pasar un oído nuevo. Ya eso no Oye, existe. Son ayudas auditivas, pero no es un oído nuevo. oiga, profesora, yo estoy preparando mi oído para algún día cumplir lo que en algún minuto ya hicimos, que es escucharla cantar a usted y Jean-Pierre tocando el piano. Hola Jean-Pierre, aprovecho de saludar a Yolanda que está conmigo en esta primera parte. Ya voy a estar con usted. Mucho tiempo que no estábamos con Yolanda y felicitaciones por el motivo por el cual no estuviste también, familiarmente. La familia Muchas creció. gracias. Así es que ahí te dejo para que se saluden y yo te quiero agradecer, Yolanda, también tu tiempo el día de hoy en tu calidad de directora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello. Ahí los dejo para que se saluden y después Bien. hago la pausa. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Hola, Jean-Pierre, qué gusto Hola, muy verte. buenas. Y muchísimas gracias, Richard, como siempre, a ti, a tu equipo, a Pensamiento Propio, a TV8 por considerarnos en este espacio. Siempre cuentan con nosotros aquí con Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello. Oye, un Bueno, abrazo grande, muchas gracias un por tu abrazo tiempo, grande. te liberamos también Gusto en y verla. espero que volvamos a encontrarnos muy, muy pronto, Yolanda. Que estés bien. Así Chao, chao, será. gracias. Chao. Adiós. Chao. Oye, yo hago una pausa y ya, oiga, doctor, no sé si lo puedo saludar así de Pero una claro, rápidamente. Ok, bienvenido a esta conversación, después hago la pausa. Qué interesante esto que ocurrió en Japón, ¿ah? Me llamó la atención el avance de la técnica, de la ciencia, respecto a que salgan dientes nuevos. Qué interesante. ¿Y esto es con un fármaco? ¿Cómo es esto? bueno, y qué interesante. Tienen planificado en Japón ya el 2030 sacarlo al mercado. El año 2030 Mire, yo creo que tenemos un inconveniente ahí con sería un su... medicamento que... lo- A ver, voy a hacer la pausa. Se nos está ahora, cortando, doctora. No, no, se nos sí, corta yo la estaba señal. bien. Ya, ok, Ok, revisamos. ok, pero vamos a hacer la pausa y enseguida ya entramos en materia y nos explica esto que ha surgido como gran tema ahí en Japón. Hago una pausa en nombre de Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Está con nosotros el doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza. Son tres médicos especialistas en todo lo que son las enfermedades digestivas. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Cuando baja la temperatura, lo importante es la eficiencia y el confort de tu habitación. En FAPS encuentran calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes y seguros para su hogar con termostato, con gran servicio de precisión. Este invierno, elige calor inteligente, elige el calor PAPS. Están en Víctor Lamas 449. Y está con nosotros Cardiogres. Cardiogres que le invita a que su próximo examen cardiológico sea justamente en calle San Martín, 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Doctor, entremos en materia, ojalá que la señal nos permita avanzar bien y cuéntenos acerca de esta novedad que surge y nace en estudios muy serios en Japón respecto a que salgan dientes nuevos cuando esos dientes ya se han ido. Oiga, qué interesante, va a quedar sin pega, doc. No, todo lo contrario, más trabajo vamos a tener. ¿Por qué? Porque la odontología, bueno, para que sepan, también trabaja con la estética, muchas cosas en la cirugía periodontal. Pero este avance es súper importante porque los japoneses están estudiando un anticuerpo que vaya a luchar contra una proteína que es la que frena el crecimiento de las piezas dentarias. ¿Se han fijado ustedes que, por ejemplo, los roedores, ellos tienen sus piezas dentarias y van royendo, ocupando sus dientes y estos se van gastando, pero siempre tienen dientes, no los pierden? ¿Por qué? Porque lo que hacen es que estos dientes siguen creciendo. La idea de este medicamento es inhibir una proteína que tienen las piezas dentarias de los seres humanos que frena el crecimiento. Entonces la idea es que
siga estimulando el crecimiento de las piezas dentarias. Y sería un medicamento a tomar, una pastilla, que estaría bloqueando el efecto de esta proteína y así los dientes podrían seguir creciendo. Y hay otra línea investigativa que lo que busca es estimular unos restos de unas células que van quedando en la formación de las piezas dentarias para que se activen y formen dientes nuevos. Así que tienen presupuestado en Japón ya el año 2030 tener esto en el mercado y empezar a masificarlo, porque ya está en pruebas en seres humanos desde el año 2025. Oiga, doctor, perfecto. Qué buena noticia, qué buena noticia. Usted me contaba de un caso que se registró ahí cerquita en Concepción, en Hualqui, entiendo, de una persona de un niño, que lo está pasando mal, producto de una ingesta de una hamburguesa, eh, digamos, en mal estado, derechamente, con alguna bacteria. Hay que tener cuidado con estos consumos también, sobre todo con estas hamburguesas de supermercado, que hay que, quizás pueden haber perdido también la línea, ¿cierto?, de congelamiento, de frío, y quizás ante eso hay que tener mucho cuidado, ese es el tema. El tema, claro, es así, es un niño de Curanilahue que junto a su madre consumieron una hamburguesa aproximadamente casi un mes atrás. Consumieron una hamburguesa y esta hamburguesa no estaba bien cocida, pero no solo eso, estaba contaminada con una bacteria que se llama Escherichia coli. El Escherichia coli es una bacteria muy común en el ser humano, la tenemos nosotros en nuestro intestino y se elimina por las deposiciones. Es decir, esta hamburguesa entonces estaba contaminada con deposiciones humanas. Por eso la bacteria se estaba desarrollando ahí. Pero además hay que agregarle una cosa, esta hamburguesa no estaba bien cocida, porque la cocción de la hamburguesa debería lograr la muerte de esta bacteria. Los contaminó a ambos. Empezaron con un cuadro de diarrea, malestar general, decaimiento, consultaron en Curanilahue y posteriormente decidieron ellos tomar la viaje a Concepción y fueron atendidos en el Sanatorio Alemán y después trasladados al Hospital Regional Concepción por una infección grave por Escherichia coli. El pequeño, lamentablemente, este domingo falleció. Falleció por una complicación sistémica, debido a que esta infección comenzó a desarrollarse y comprometió los riñones. Después comenzó a comprometer el hígado y una falla multisistémica lo llevó a un paro cardiorrespiratorio y murió. Ahora bien, se estarán haciendo las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades. Pero quiero darles unos consejos, y esto es súper importante. La carne con que se hace las hamburguesas, porque eran hamburguesas caseras, es carne que se recolecta y se muele. Y en este proceso de la molienda y la manipulación es cuando se contaminan los alimentos. Porque el Escherichia coli no es una bacteria que traiga la carne de vacuno. No, sino que en la manipulación se contaminó. Por eso a veces uno busca lo casero, pero no siempre es lo mejor. Entonces, y se puede complicar. Y si usted comienza con algún cuadro digestivo y nota que pasan los días y empeora, debe consultar. Ahora bien, si usted va a consumir una hamburguesa, es muy importante que al momento de consumirla, usted se fije. Lo más importante es que la hamburguesa esté cocida. No es como cuando uno come un bistec o se come un asadito a las brasas, donde la carne a veces uno la quiere tres cuartos, a punto, y no cocida, sino que la hamburguesa obligatoriamente tiene que estar completamente oscura, no debe estar roja en ninguna de sus partes, porque eso significa que está cruda o que chorrea un jugo así de como de carne, un jugo rosáceo. No, señores, la hamburguesa debe consumirse cocida. ¿Y por qué? Porque producto de su manipulación podría haberse contaminado. Ahora, las hamburguesas caseras son más riesgosas de haber sido contaminadas que las hamburguesas envasadas. ¿Por qué? Porque obligatoriamente las hamburguesas envasadas tienen que pasar por un sistema especial en su fabricación, de aislación, dos de congelamiento y cadena de frío, y después quedan selladas, entonces es muy difícil que se contaminen. Y lo mismo quisiera decirles para con los huevos. A todos nos gusta, dice, oh, un huevito de campo, es diferente a un huevo de una avícola. Sí, señores, es diferente. Y la principal diferencia es que el huevo de una avícola viene con un baño, con un barniz que le impide a la salmonela de invadir el huevo y desarrollarse. Es decir, el huevo de una avícola está mucho más estéril, desinfectado, que un huevo de campo. Incluso más, ustedes han visto esos huevos de campo que vienen con deposiciones, deben ser lavados
muy exhaustivamente porque podrían estar contaminados con salmonela. Oiga, doctor, ya que entramos en esta materia, yo quiero aprovechar de preguntarle porque hay una tendencia que ya está instalada y va a ser muy difícil, creo yo, terminarla, porque además son ricos. Me refiero primero a los crudos, hoy día muy de moda, y a los mismos ceviches, ¿ya? Ya que entramos en esta materia, regáleme un par de minutos, digamos, en atención a los cuidados que tengo que tener, por ejemplo, al consumir un crudo. Sé que como cliente, bueno, el crudo llega a la mesa, quizás lo prepara la misma persona con sus respectivos aderezos, pero hay que tener ojo, hay que tener cuidado, ¿cómo advierto que un crudo, ¿cierto?, pudiera estar con algún grado de contaminación? En el caso del ceviche, que están tremendamente de moda hoy día, también, ¿cómo advierto que puedo estar contaminándome? Miren, bueno, lo primero es decirles que usted si se va a servir un ceviche o un crudo tiene que ser un lugar establecido, que tiene los permisos correspondientes. Por lo tanto, uno da por hecho que un restaurante establecido tiene sus permisos. No es bueno consumir ceviche de la calle y menos un crudo. Ahora, cuando usted va a comprar una casa, al entrar en su casa que está desocupada sin muebles, usted empieza a mirar las murallas, empieza a mirar el color de la pintura. Y un cambio de color de la pintura o la presencia de hongos en una esquina, a usted le va a llamar la atención en una casa. Es decir, no, cuidado, esta casa tiene problemas de humedad. Lo mismo pasa con un crudo o con un ceviche. Si usted considera o encuentra algo extraño, color, textura, sabor, aroma, usted encuentra algo extraño, ponga de inmediato un paralelo, porque todos sabemos el olor y el sabor que debería tener un ceviche, comprado en un lugar establecido. Y lo mismo pasa para un crudo, es decir, si usted nota algo extraño, el color de la carne, el jugo de la carne, el sabor, todas esas cosas son conocidas. Por lo tanto, si usted considera que algo no se parece a lo que usted conoce normalmente, es porque está alterado y puede estar contaminado. Ahora bien, mientras mayor grado de manipulación haya sobre los alimentos, mayor riesgo de contaminación hay. Entonces, ¿un ceviche tiene grado de posibilidad de contaminación? Sí. ¿El limón con que se macera los alimentos cose el ceviche o sus ingredientes y mata las bacterias? No. Por lo tanto, eh, ponga atención, color, sabor, textura, aroma, esos siempre comprados en un lugar establecido con los permisos correspondientes. ¿Sabían ustedes que todos estos restaurantes que están establecidos constantemente están siendo supervisados y vigilados? Pero no así lo que usted puede comprar en la calle. Ahora, ¿por qué los alimentos se cocen? Hay que cocerlos porque de esa manera uno logra cierto nivel de asepsia, es decir, ayuda a eliminar las bacterias y los contaminantes que pudieran tener. Les aseguro que si esa hamburguesa que comió ese niño hubiera estado bien cocida, aunque hubiera estado contaminada, no habría sido tan grave como para causarle la muerte. Así que a poner ojo, lo que es cocido es bien cocido. Las hamburguesas deben consumirse muy cocidas porque es carne con mucha manipulación. Así que, y si usted comienza con alguna sintomatología horas después o días después, ¿por qué? Porque las bacterias, recuerden, no se desarrollan de un día para otro. 3, 4, 5 días de cultivo de desarrollo bacteriano para que usted comience con sintomatología. Pero la persona lo pasa pésimo también esos días. Oiga, entremos en materia a propósito de este otoño-invierno, de las enfermedades pulmonares que tienen obstrucción crónica y que el mundo de la salud lo conoce como EPOC. Entremos en materia para estos cuidados de invierno, estimado Jean-Pierre Giraud. EPOC, enfermedad pulmonar. Estamos diciendo las letras EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva. Y la C, crónica. Es decir, es una condición que el paciente ya tiene. Ya él tiene esta obstrucción pulmonar obstructiva crónica. Crónica significa a través del tiempo. Por lo tanto, en el invierno, con estos cambios térmicos, recordando que los cambios de temperatura no producen enfermedad, sino que facilitan el desarrollo bacteriano o viral,
estos pacientes tienen mayor predisposición a generar infecciones de carácter respiratorio. Entonces, si usted que no tiene EPOC camina por una calle que tiene 3 metros de ancho, el paciente que tiene EPOC camina por una calle que tiene 50 centímetros de ancho. Por lo tanto, fácilmente puede salirse de la calle con cualquier cosa, un cambio brusco de temperatura, un resfriado común. Es decir, tiene mayor predisposición a caer en una patología que puede comprometer su vida. Entonces, a todos aquellos pacientes que son EPOC, es decir, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuidados. Uno, si usted sale al frío, obligatoriamente debe cubrir nariz y boca para mantener temperatura y filtrarle el aire. Si usted viene del frío y entra a su casa que está caliente, debe desabrigarse. ¿Para qué? Para mantener una temperatura uniforme. Porque recuerden que estos cambios bruscos de temperatura facilitarían el desarrollo de bacterias o virus que pueden comprometer su vía respiratoria. Ahora bien, si usted está en las mañanas con una carraspera así, y no es tos seca, sino que usted siente que hay una secreción bronquial, esas secreciones bronquiales son un acto de defensa que se produce y está muy presente en pacientes que son EPOC. Entonces, ¿qué hay que hacer? No significa que hay que tomar antibióticos de inmediato, no. Lo que hay que hacer es ingresar agua al organismo. ¿Para qué? Para que estas secreciones se pongan un poquito más licuadas y por lo tanto puedan ser eliminadas más fácilmente con la tos. Recordándoles que la tos es un reflejo de defensa. No tema toser para eliminar estas secreciones. Y si se las traga, bueno, no hay problema, en el sistema digestivo mueren. Pero si no, elimínelas. Pero no olvide que toser con secreciones es muy bueno porque es un reflejo de defensa para eliminar estas secreciones. Siempre se habla, estimado doctor Jean-Pierre Giraudot, de esta afección y se le da un calificativo especial, que es progresiva. Eh, este concepto de una afección respiratoria progresiva, ¿en qué consiste? Es progresivo porque si no se trata, esta patología comienza a aumentar en la degeneración pulmonar. El pulmón es un órgano que debe captar el oxígeno, absorberlo en los alvéolos y transportarlo hacia la sangre. Pero en la medida que esta enfermedad está presente, estos alvéolos comienzan a ser insuficientes en su trabajo, no cumplen bien su función. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que llega a la sangre va disminuyendo considerablemente. Y son pacientes que con un poquito de ejercicio se cansan, fácilmente se resfrían y empiezan con una carraspera y una secreción bronquial, tienen obstrucción de sus bronquios, es decir, dificultad respiratoria. Y es progresiva porque si no se cuida, esto va aumentando en su compromiso a través del tiempo. Y lo podemos ver midiéndole con estos aparatitos que se ponen en el dedo, que se llaman oxímetros, porque miden el oxígeno, de pulso, y se meten en el dedito y estos miden la cantidad y dan una evaluación en relación a la cantidad de oxígeno que anda en la sangre. Y uno debería estar siempre sobre 95%. Pero en los pacientes de POC comienza esto a bajar considerablemente a través del tiempo. Si no se cuiden, empieza a progresar, a aumentar sus enfermedades en el compromiso y comienzan a llegar a 93 de saturación y van bajando. Y bajo 90 ya es mucho más complicado y necesitan también, según el porcentaje y su compromiso, apoyo con oxígeno. Entonces, usted si es un paciente de POC, ¿qué tiene que hacer? Mantener su vía respiratoria en buenas condiciones. Por lo tanto, uno, fumar. Fumar es nefasto para un paciente POC. Es nefasto porque lo que está haciendo es agregándole veneno y toxicidad a estos alvéolos, a estos pulmones que ya tienen problemas. Dos, los resfriados. Fácilmente un paciente POC pasa de un resfriado común con leve compromiso respiratorio de un día para otro con un gran compromiso respiratorio y tienen que comenzar a usar nebulizadores para broncodilatarse y también jarabes para eliminar las secreciones bronquiales que están presentes. Entonces, rápidamente se pueden comprometer. Doctor, se me queda ahí un tema. Este programa prácticamente es complemento de lo que conversamos hace algunos días, hace 15 días, ¿ya? En atención justamente a invitar a la población a que se vacune, derechamente, porque estamos en un escenario de cuidado del invierno, evidentemente, y tenemos esto que es el sincicial que anda dando vuelta, el mismo COVID, hay un resto de COVID bastante jodido que está por ahí, la gripe natural que llega, la influenza, el neumococo, ¿cierto? Que hablábamos también. Pero entonces, la recomendación es vacunarse sí o sí, sobre todo
reiterar como todas las veces y todos los años eh, los sectores infantiles y evidentemente los adultos mayores, doctor Jean-Pierre Giraud. Miren, amigos que nos ven, todos los años hay lugares del planeta que están sometidos a huracanes y a tornados. Y se les pone hasta nombre. Posteriormente, cuando ya viene la época, se le avisa a la gente, jóvenes, les avisamos, viene un tornado que va a llegar a tantas velocidades. ¿Y qué hace la gente? Corre a los supermercados, a las ferreterías y compra maciza, planchas, bloquea sus ventanas, se carga con pertrechos por la desgracia que va a ocurrir cuando pase este tornado y para evitar la posibilidad de que el tornado se lleve la casa. ¿A qué viene esto? Eso es lo que hace una vacuna. Nosotros a los virus le ponemos nombre, a las bacterias también. Y ahora le estamos avisando que viene un tornado viral que se llama influenza y que se llama la gripe estacional. Entonces, ¿qué queremos? Que usted ahora vaya a los supermercados, vaya a la ferretería. ¿A qué? A buscar su vacuna, porque esta vacuna le va a permitir a usted prevenir, es decir, tapear sus ventanas, preparar su casa para que reciba el tornado. Es decir, que es en realidad científicamente va a hacer que su sistema inmunológico responda rápidamente. Incluso algunos dicen, me vacuné y a los 2 días me resfrié. Muy bueno, porque significa que esa vacuna estimuló al sistema inmunológico para que produzca defensas y por eso queda alguna sintomatología de resfrío, porque el organismo está fabricando defensas contra el resfrío y por eso usted siente fiebre, decaimiento, dolor muscular, un poquito de coriza o moquito nasal y dolor de cabeza. Pero, ¿qué pasa después? A los 2 o 3 días usted se mejora porque esto fue efecto de la vacuna. Pero adentro, en su organismo, su sistema de defensa quedó cargado, lleno de defensa. Por lo tanto, cuando venga la influenza, inmediatamente va a aparecer en la esquina, va a entrar en la punta de la nariz y inmediatamente las defensas lo van a destruir. Entonces, el mismo acción que hacen las personas para protegerse de los tornados, es lo mismo lo que hace una vacuna para protegerlo a usted y que no pierda la casa, en este caso, que no pierda la vida. Oiga, usted hizo una analogía muy simpática cuando comenzó, digamos, a explicarnos este tema respecto a los tornados. Y fíjese que los tornados, en su gran mayoría, tienen nombre de mujer, ¿ya? Y el por qué llevan nombre de mujer los tornados? Bueno, la tradición, solo para aclarar, ¿ah? No es un tema de género ni mucho menos. La tradición habla, ¿cierto?, que por allá por los años 50 alguien dijo, llegó este tornado, que hoy, por ejemplo, es Santa Patricia. Simplemente por eso, Santa Patricia. Después hubo otro tornado que llegó un día X, y justo miraron el calendario y era el día de Ana o Hanna, ¿ya? O el tornado Ana. En fin, la verdad es que esa es un poco la relación que hay a propósito de los tornados, que tradicionalmente y normalmente llevan nombres de mujer, solo como dato curioso y anecdótico también en esta conversación que estamos sosteniendo, doctor. Oiga, eh, entonces, concluyendo, hay que vacunarse, hay que aprovechar las oportunidades, hay vacunas incluso que no son tan caras hoy día en nuestro país. De hecho, el MinSal tiene absolutamente abierta sus dependencias. Entiendo que está el servicio especial ahí en O'Higgins con salas y por otro lado también está, entiendo que hay un servicio especial en Barros Arana al llegar a calle Serrano. En fin, la verdad es que hoy día hay varias ubicaciones en donde vacunarse. Doctor, mire, aprovechemos un ratito de algo que me llamó la atención y que cada día va ganando curiosamente más adeptos en someterse a este tema, que es la vasectomía. Oiga, la vasectomía eh, finalmente es un anticonceptivo, es una decisión que se toma, ¿cierto? Evidentemente masculina. Eh, ¿Y en qué minuto, en qué momento me someto a este tipo de vasectomía? Entiendo que hay varios tipos también, ¿ah? Y que no todos son seguros, doctora. Entiendo que hay un 99% de seguridad, pero hay un 1% que tiene riesgo todavía. Bueno, así como existe la ligadura de las trompas en la mujer para evitar que haya fecundación y por lo tanto que haya un embarazo, ¿por qué? Porque no se podría juntar el espermio con el óvulo en la mujer, producto de la actividad sexual.
Entonces también existe este método, que es un método para lograr que el ser humano, el hombre, se transforme en un hombre estéril. Decirles que la producción de espermio en el ser humano, en el hombre, se sigue produciéndose a través de los años. A los 80, 85 años sigue habiendo producción de espermio. Probablemente no en la cantidad ni con la vitalidad que se producía en la juventud, pero sí se ha probado que sigue la producción. Entonces, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Es decir, es una cirugía. Dos, ambulatorio, es decir, usted va, se opera y se va para la casita. Eh, la mayoría de las veces las técnicas que se ocupan son irreversibles. Es decir, se produce la esterilización en el hombre y la posibilidad de que vuelva a estar fértil es muy baja o casi nula. O hay que hacer un procedimiento quirúrgico nuevo para poder llegar a hacer que este hombre vuelva a ser fértil. Es un procedimiento que se hace bajo anestesia, un poco de sedación y anestesia regional. Y que lo que va a permitir es que usted hombre, no vaya a dejar a ser más padre y no tener producción de espermio. Es decir, tiene producción de espermio, pero no elimina espermio en el momento de la eyaculación. Es un procedimiento bastante seguro, muy útil para control de la natalidad. Doctor, nos pilló el tiempo el día de hoy. Siempre es tan grato conversar con usted, estimado Jean-Pierre. Así lo comentan también nuestros telespectadores. Yo le quiero agradecer su disposición y el tiempo nos alcanzó. Así que muchas gracias, muy amable, que esté bien. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Yo me despido rápidamente, como siempre, de nuestros patrocinadores. Me despido de un calefactor PAPS. En PAPS sabemos que el calor también es bienestar para la familia. Los calefactores PAPS este invierno ofrecen un aire limpio, eficiente, de bajo consumo. Están en Víctor Lamas 449 en Concepción. Estuvo con nosotros Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Está dando toda la sombra aquí, ¿eh? Y me acompañaron también los doctores Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza. Los doctores suman prácticamente 101 años de experiencia en las enfermedades digestivas y están en calle Genequeo 357 en Concepción. Converse con ellos. Necesita un examen cardiológico que sea en Cardiobres. Cardiobres, San Martín, 1459, un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un ecocardiograma. www.cardiogresSPA.cl. Miguel Andrés Arrati Arroa, mi director. Nos vamos a encontrar el próximo martes en vivo haciendo pensamiento propio. Chao, que estén bien. Adiós. Hasta luego.